Bienvenidos a Leyendo con Laura Cepeda. El día de hoy hablaremos sobre el libro Mi Verdad, 7 de junio de 1999, el caso Stanley, escrito por Jorge Francisco Gil González, mejor conocido como Jorge Gil. Fue escrito en el año 2000. La fotografía de la portada vemos que es del archivo de la revista TV Notas y todas las fotografías de interiores vienen del archivo de Cristóbal Islas. También vemos las fotografías de la intervención quirúrgica de Jorge Gil, que nos va a platicar en este libro, y también del doctor Javier Ortega, cirujano reconstructivo, especialista en ortopedia. Y si aún no estás suscrito, por favor suscríbete. Te invito a suscribirte, a que me regales un like, a que le des clic a la campanita y a que me envíes todos tus comentarios. Iniciamos. El 7 de junio de 1999, Jorge Gil sobrevivió a un brutal ataque en el cual perdieron la vida el conductor de televisión Francisco Stanley Albaitero y el vendedor de seguros Juan Manuel de Jesús Núñez. Cierto, iban por Paco, pero también por Jorge, porque no querían dejar testigos. ¿Quién mejor que él para hacer partícipes a los lectores de su desgarrador testimonio, para llevarlos al sitio de los hechos y compartir esa fatídica mañana con Paco, Mario y otros implicados? A diferencia de cualquier otro recuento de lo sucedido, este es un relato estremecedor de un colaborador cercano de Paco que estuvo a punto de morir como él. Aquí conocerá a Stanley en sus múltiples facetas: el profesional, el hombre, el padre y el amigo, y sabrá cuál es la opinión de Jorge con respecto a los acontecimientos y al desarrollo de las investigaciones desde el día del asesinato hasta la fecha. Esta es la verdad de Jorge Gil en torno al 7 de junio, cuando su vida cambió por completo, ¿verdad? Que ahora le ofrece a usted por solicitud de muchas personas que continuamente se le acercan para preguntarle qué fue lo que pasó y por qué. Existen muchas versiones, pero ninguna tan clara como esta, sobre la manera en que murió Paco Stanley. Jorge Gil estuvo ahí y ha vivido para contarlo. Como les digo, es un libro del año 2000 y en ese entonces costaba 99 pesos, porque ahora si lo queremos conseguir está hasta en $140. Y en este libro básicamente Gil arremete contra Bezares y él menciona: Mario estaba al tanto de las amenazas de muerte contra Paco. Mario Rodríguez Bezares sabía de las 7 amenazas de muerte que había recibido Francisco Stanley antes de ser asesinado. Él alimentaba el rencor de Paco contra su esposa Brenda Jiménez, quejándose constantemente de ella, y no fueron pocas las ocasiones en que expresó el hartazgo por su jefe en público y en privado, amenazando incluso con renunciar al programa de televisión porque él ya se sentía listo para tener el suyo. Y todo esto lo vemos también siempre en los programas que podemos encontrar ahora en YouTube, como Mario Bezares siempre amenazaba con Paco con irse del programa, incluso ese mismísimo día de esta terrible tragedia. Siempre supe que yo no era del agrado de Mario Rodríguez Bezares, pero ante las suspicacias que pudieran despertar las revelaciones que hoy presenta sobre la extraña relación que hubo entre el comediante y su patiño, el periodista herido durante el atentado ocurrido el 7 de junio de 1999 dice a La Jornada: no estoy acusando sin bases y mi solo testimonio no lo hunde, pues hay declaraciones que coinciden conmigo y que describen las contradicciones en que incurrió. Bezares sacó provecho de su relación con Stanley.
Sí, gracias a él obtuvo fama y dinero. Gil también habla de su relación con TV Azteca y del tratamiento informativo de esta en torno del asesinato de Francisco Stanley. En lo personal, nunca estuve de acuerdo en el manejo informativo de TV Azteca. Nunca participé en ninguno de los programas en que abordaron el tema, ni se me pidió mi opinión, porque se acuerdan que después de que pasa este trágico suceso, tanto en Televisa como en TV Azteca, inmediatamente interrumpieron la transmisión, inmediatamente empezaron pues a dar esta noticia, empezaron a llegar muchos compañeros pues de las televisoras a dar su punto de vista, su opinión. TV Azteca, bueno, se fue contra todo, contra el gobierno, principalmente contra el gobierno del Distrito Federal en ese entonces. Y como menciona Jorge Gil, él jamás no participó en ninguno de los programas en los que se abordó el tema y en ninguno se le pidió su opinión. Y si hacemos memoria o si vemos los videos de YouTube que todavía están abiertos al público, pues nos daremos cuenta que eso es cierto. ¿Te indignó el manejo informativo? Sí, y quizá por eso escribo el libro. No busco que me crean o no. Gil sabe del apoyo que la televisora le ha ofrecido a Besares, como los 50,000 pesos que recibe mensualmente, y comenta: no puedo obligar a nadie a que me dé dinero o empleo y nunca me lo ofrecieron. En su momento, luego de la agresión, me dieron una compensación de 10,000 pesos. Pagaron los gastos del hospital y mis abogados. Eso fue todo. Vean qué fuerte lo que dice Jorge Gil, que a Mario Besares, incluso estando en la cárcel, TV Azteca le seguía pagando 50,000 pesos mensuales, y también menciona que TV Azteca lo apoyaba al 100% a Besares, y que pues a él solo se le dio una indemnización de 10,000 pesos y solo se le ayudó, bueno, y también se le ayudó con el pago del hospital y de los abogados, pero que eso fue todo. ¿Cambió la actitud de TV Azteca hacia ti luego de tus declaraciones ministeriales? Cuando terminó el programa, una tras otra, me dijeron: espérate tantito, vamos a hacer un reajuste estructural, pero te llamamos. Pero es muy común que cuando te dicen de un programa a otro, te llamamos, ya no lo hagan. Pues a lo largo del proceso que se desahogaba en torno del atentado contra Stanley, Gil, que conoció los hechos, va a escribir las versiones y las va a reproducir en su libro de los testigos que se presentaron ante el Ministerio Público y de quienes no lo habían hecho aún por miedo. Y él menciona: allí están los testimonios de Benito Castro, de los hermanos Tamayo, escoltas de Paco Stanley, quienes en una ocasión le comentaron: él lo puso Jorge. Es decir, los escoltas de Paco Stanley, que eran los hermanos Tamayo, eran hermanos que se apellidaban Tamayo, le mencionaron a Jorge Gil que Mario Besares lo había puesto. Él los puso Jorge. Él lo puso Jorge. Gil asegura que en su libro no caben motivos de venganza, rechaza el calificativo de oportunista y se defiende: no busco que me crean o no, todos saben el origen del crimen, pero acerca de lo que hay detrás hay muchas versiones y ninguna. Sin embargo, este es el primer testimonio escrito por una persona cercana a Paco. Paola Durante es una referencia obligada, pieza clave en el caso Stanley. Gil recuerda la ocasión en que la edecán lo visitó en el hospital acompañada de su hermana y de otra compañera de trabajo. Nuestra relación era meramente de trabajo, amable pero fría. Quizá por eso le sorprendió su visita y más tarde sus preguntas acerca de si había visto algo o a alguien. No la estoy acusando, pero sí me llamó la atención este hecho, sobre todo cuando supe de su arraigo. Vean qué interesantes cosas está diciendo Jorge Gil en su libro. Y si yo les preguntara, ¿ustedes a quién le creen o en quién confían más? ¿En un Jorge Gil o en un Mario Besares? La verdad, yo creo que sí le confío más o le creo más a un Jorge Gil, que siempre
se manejó mucho más discreto, más tranquilo, más estable que a un Mario Besares que siempre, entre broma y broma, pues siempre se mostró como doble cara, como desleal, como desafiante, ¿no? Y por el tipo de personalidad, yo creo que sí llegaríamos, o todos, la mayoría llegaríamos a creerle mucho más a un Jorge Gil. Y vean qué interesante lo que él está platicando, porque cuando, él sufre un accidente debido pues a este trágico suceso, está en el hospital y estando en el hospital llega Paola Durante a visitarlo y a preguntarle que si no había visto algo o a alguien. Y menciona Jorge Gil que claro que sí se conocían porque eran compañeros de trabajo, pero no eran, pero la relación era amable, pero fría, o sea, en ningún momento eran cuatachos o tenían esa afinidad o esa confianza para que Paola lo visitara en el hospital. Así que esa visita a Jorge Gil, esa visita de Paola Durante a Jorge Gil se le hace extremadamente curiosa. Se le hace muy rara y sobre todo porque después le prestó, dice que él sí le llamó mucho la atención este hecho, sobre todo cuando después supo de su arraigo. Y aquí haciendo un comentario al margen, me acabo de enterar, o bueno, leyendo el libro de Delia González, la fan de Una Gloria Inocente, y también leyendo el libro de Sara Aldrete, La Narcosatánica, estamos uniendo las piezas y pues me doy cuenta que en el mismo penal y en la misma celda estuvieron Delia González por el caso de Gloria Trevi, Sara Aldrete por el caso de pues todos estos hechos de Constanzo, los narcosatánicos, y Paola Durante por el caso de Paco Stanley. Imagínense esas pláticas, todo lo que se platicó, todo lo que se vivió. Muero de ganas por reunirme con Delia González. Lo haremos muy pronto, por favor no se pierdan. En el canal de H haremos un en vivo con Delia González donde nos va a platicar. Sobre todo yo estoy súper interesada en este suceso. ¿Qué pasaba cuando las tres estaban en la misma celda? ¿De qué platicaban? ¿Qué se decía? ¿Cómo eran? Imagínense estas tres figuras tan impactantes y tan importantes y tan interesantes, sobre todo por estos casos que marcaron la historia de México juntas en una misma celda. Eso ha de haber sido algo glorioso, impactante y muy interesante, y que si yo hubiera estado ahí adentro, no hombre, el montonal de preguntas que no hubiera hecho. Pero continuamos. En cambio, recuerda que nunca recibió la visita ni llamadas de Mario Rodríguez Besares, a quien solo volvió a ver en la reconstrucción de hechos que hizo la Procuraduría Capitalina unos días después de la agresión frente a el restaurante El Charco de las Ranas, donde sucedió pues todo este hecho tan trágico. Vean qué extraño, tiene razón. Por un lado, no recibí la visita ni siquiera una llamada del que sería mi amigo más próximo, mi compañero más próximo de trabajo, que era Mario Besares, que incluso habíamos ido a desayunar juntos, que nos llevábamos más. Recuerden que en un tiempo estuvieron muy cercanos Paco Stanley, Jorge Gil y Mario Besares, incluso si se acuerdan, así lo veíamos en los programas de televisión. Yo era muy niña, pero me acuerdo perfectamente, yo creo que ustedes también. Y pues sí les sorprendió que un Mario Besares no lo visitara, que ni siquiera una llamada le hiciera, pero que sí lo visitara una Paola Durante. Qué extraño, ¿verdad? Y de esto pues nunca ha platicado Paola Durante, o nadie le ha preguntado, o nadie le ha sabido preguntar, porque también me doy cuenta que luego la gente que hace entrevistas es gente muy ignorante, que no ha leído ni siquiera los libros o que no sabe de las declaraciones y solo preguntan por preguntar, habiendo preguntas tan interesantes y tan importantes, o preguntas que si tú sabes preguntar esas cosas, pues vas a resolver muchas de estas situaciones como de la que estamos hablando ahora. Y leyendo esto, pues también me acuerdo, ¿se acuerdan que Paul Stanley, el hijo pues menor de Paco Stanley, menciona lo mismo? Que
Mario Besares pues le dio una tarjeta con su teléfono para lo que se le ofreciera, lo que necesitara, y cuando Paul Stanley intentó llamarle, pues nunca le respondieron porque ese no era su teléfono. Le había dado un teléfono falso, aunque después Mario Besares, en entrevista con Adela Micha, haya dicho que no le podía responder porque estaba en la cárcel. Pero yo creo que siempre hay formas y siempre hay maneras de buscar a la gente, y cuando uno quiere hablar con alguien, lo hace, no importando las circunstancias, no importando los medios. El que busca, encuentra. Gil describe el nerviosismo de Rodríguez Besares en esa ocasión. Miraba hacia todos lados y no respondía a las provocaciones de uno de los elementos de la Procuraduría que participaron en la reconstrucción. Gil vuelve a ver a Mario Besares hasta en la reconstrucción de los hechos que hace la PGR y menciona esto, que Mario estaba muy nervioso, que miraba hacia todos lados, que no respondía a las preguntas que le hacían los de la PGR, que le hacían los agentes de la Procuraduría que participaron pues en esta reconstrucción, lo cual también es muy extraño. Y esto también me acuerdo, ¿se acuerdan que ya en el funeral, están ya en el tanatorio, en el velatorio, y lo entrevista Jacobo Zabludovsky a Besares, y ustedes pueden ver también ese video aquí en YouTube? Díganme por favor cómo es la reacción de Mario Besares cuando Jacobo Zabludovsky lo entrevista. Es una reacción de un amigo, de que un amigo se le acaba de morir, que su mejor amigo se le acaba de morir, o más bien es una expresión, como lo menciona aquí Gil, de nerviosismo, de mirar hacia todos lados, de no responder a las preguntas que le hacía Jacobo Zabludovsky, de salirse por la tangente. Eso fue lo que yo vi en esa entrevista que le hace Jacobo Zabludovsky a Mario Besares. Veo a un Mario Besares pues muy distraído, muy distante. En ningún momento vi a un Mario Besares dolido, pues lleno de tristeza, pues llorando, ¿no? Uno se imaginaría, como si pudimos ver, por ejemplo, a un Benito Castro o a los amigos de Paco Stanley, a su familia, que estaba realmente destrozada. Sin embargo, vimos a un Mario Besares, sobre todo, pues distraído, nervioso, saliéndose por la tangente, incluso respondiendo cosas que Jacobo Zabludovsky no le preguntaba. Y esa actitud, pues también dejó mucho que desear, y también llamó la atención de muchísima gente que en su momento se comentó o comentaron esto. Y asegura Gil que nada sabía sobre los negocios y las relaciones de Stanley y Besares con personajes del narcotráfico, pues nunca tuve derecho de picaporte en la oficina de Paco. En cambio, Besares sí. No había nada que alguno de ellos ignorara del otro, incluso en cosas muy personales. Y así relata la ocasión en que Besares le confesó que había golpeado a su esposa Brenda. Ya no la soporto, siempre me reclama. Son algunas de las frases que reproduce Gil de voz de Besares, quien en una ocasión estuvo a punto de abandonarla y se fue a vivir a un hotel del sur del Distrito Federal. Y aquí, como comenta Jorge Gil, aunque los tres se llevaban mucho, o sea, de todos los que estaban ahí del set, de los compañeros de set, etcétera, los tres se llevaban mucho, pero aunque se llevaban mucho, él no se llevaba tanto como Besares se llevaba con Paco Stanley. Como menciona él, yo no tenía derecho de picaporte en esa oficina, porque aparte, yo considero que Jorge Gil era mucho más sano que ellos dos, y pues Mario y Paco se juntaban más pues para hacer también sus fechorías, para sus adicciones, para sus gustos, ¿verdad? Y pues Jorge Gil no era a lo mejor de esa onda, ¿verdad? Vemos a un Jorge Gil mucho más tranquilo, mucho más centrado, más estable, y a lo mejor pues él no le entraba a esas costumbres. Eso sí, cuando Mario sentía que alguien podía quitarle su lugar junto a Paco, lo hacía a un lado. Sin embargo, sabía que Gil había llegado a TV Azteca y a radio, pues él se hizo cargo de las negociaciones con la televisora y de convencer a los ejecutivos para que les dieran una oportunidad. Lo que dice Jorge Gil aquí es muy interesante. Dice, cuando Mario sentía que alguien podía quitarle su lugar junto a Paco, lo hacía a un lado. O sea, era muy envidioso, ¿no? Y no quería que nadie estuviera junto a Paco más que él. Sin embargo, sabía que por Gil habían llegado a TV Azteca. Qué interesante esto. Y a radio.
pues él se hizo cargo de las negociaciones con la televisora y de convencer a los ejecutivos para que les dieran una oportunidad. ¿Y por qué sí dejó que Gil se acercara a ellos? Pues por eso, por respeto a Gil, porque Mario Besares sabía que por Gil estaban ahí, porque gracias a Jorge Gil y gracias a las negociaciones que él había hecho con las televisoras y con los ejecutivos, ellos, Paco y Mario, podían trabajar ahí. Por eso sí le daba como que apertura o sí le daba chance de estar con ellos o de juntarse con ellos. También recuerda la ocasión en que Stanley le dijo a Mario: vamos a meter a Jorge en todo esto. Gil escribe que en un principio pensó que todo eso, lo pone entre comillas, no era más que asuntos de trabajo, pero lo que le plantearon en esa ocasión fue poner bienes a su nombre, lo que él rechazó, es decir, que fungiera como un testaferro. Entonces me tildaron de acomplejado y que por eso yo no tenía dinero. A él también le ofreció Stanley una credencial de la Secretaría de Gobernación para portar armas. Esto ocurrió en mayo, apenas un mes antes del asesinato. Pero vean cómo Jorge Gil no quiso entrar a estos negocios, porque a veces, pues imagínense, no sabes de dónde provenga este dinero y a veces el dinero que mal llega o el dinero sucio no rinde y se va rápido, o es cuando pasan este tipo de tragedias. Por eso a veces es más importante mejor irte derechito, irte por el camino largo, pero irte por un lugar pues que sabes que va a estar limpio, que va a haber abundancia, éxito, orgullo, y no por el camino corto que pues está lleno de piedras, está lleno de cosas feas, de miseria, de traiciones, pues de todo lo malo. Y también aquí me llama mucho la atención cómo menciona que Mario tenía muchos problemas ya con su esposa, como que la golpeaba, que ya no la soportaba. Y también lo menciona su esposa Brenda, ¿no? Menciona que ya estaban a punto de divorciarse, que ella también no lo soportaba, no aguantaba su alcoholismo, sus adicciones, sus fiestas, su manera de vivir, etcétera, que también ya estaba hasta el gorro de él y que ya estaban en eso, en negociaciones de divorcio cuando pasa este suceso y pues ella se queda con él para apoyarlo. Y pues eso, que en una ocasión pues estuvo a punto de abandonarla cuando Mario Besares se fue a vivir a un hotel del sur del DF y pues todo esto lo cuenta Jorge Gil, que pues Mario Besares se lo confesaba o se lo dijo como amigo. También recuerda la ocasión en que Stanley le dijo a Mario: bueno, vamos a meter a Jorge en todo esto, pero que Gil no quiso. Y más allá de la relación de trabajo, dice Jorge Gil que hubo roces, bromas muy fuertes, cuestionamientos entre ellos, como también lo veíamos en el programa, que de broma en broma, la verdad, se asoman varios elementos que se conjugan para que Mario actuara como lo hizo ese día. Y advierte: los errores en que han incurrido sus abogados no demuestran otra cosa que su desesperación. Pero yo no iba a encubrir a nadie ni a mentir, porque hubiera cometido un delito que se castiga con cárcel. Sin juzgar la vida personal de Stanley, Gil concluye: yo vi morir a Paco y trato de hacerle justicia porque fue traicionado y no se lo merecía, aunque hay cosas que no se pueden tapar. Todo esto Jorge Gil lo escribió en el año 2000, qué fuerte, vean, o sea que dice: sí soy amigo de Mario, pero era más amigo de Paco Stanley, yo vi cómo desvivió y no se me hace justo, esto fue una traición y esto se tiene que decir y se tiene que conocer la verdad y nos quiere abrir los ojos, ¿no? Vean por favor cómo actuó Mario Besares después de esto, cómo actuaron sus abogados, simplemente de desesperación, que no sabían cómo tapar el sol con un dedo. Esto lo escribe en el año 2000 y luego, 8 años después, en el año 2018, Jorge Gil vuelve a recordar la pesadilla del asesinato de Paco Stanley y nos va a contar en un artículo cómo sobrevivió al atentado. Y esto lo recordó en su cuenta de Facebook.
y menciona, y bueno, nos va a poner como tal este fragmento donde nos platica lo que pasó ese fatídico día del 7 de junio de 1999. Paco giró su cabeza y alcanzó a gritar un prolongado no que taladró mis oídos. Un primer balazo cimbró la realidad, me salpicó de su sangre, el toldo, mi cara y camisa. No entendía qué pasaba y vino un segundo disparo a una mínima distancia de la cabeza de Paco. Este entró por el cuello y destrozó su dentadura. Un tercero, y el miedo que me paralizó me llevó a reaccionar, sabiendo que por la inercia vendría un cuarto, y así fue. En fracción de segundos intenté protegerme. Las balas venían ya en otra dirección. El peligro era mayúsculo porque sentía los zumbidos por todos lados, relata Jorge. Lamentablemente, este recuerdo triste y duro siempre me acompaña, y más en estas fechas en donde la mente lo revive con todos sus detalles. Y como no puedo dormir, pues escribo. Es como una terapia ocupacional que solo yo entiendo, expresó. Y pues en este libro que él publicó, Mi Verdad, siempre dudó de la inocencia de Mario Besares. Y aquí nos platica ese fatídico día. Fue el 7 de junio de 1999 cuando Paco Stanley, saliendo de su programa una tras otra, fue a almorzar a un conocido restaurante de Periférico Sur, donde pidió un bistec en chile pasilla y un agua de tamarindo. El postre se quedó pendiente y a partir de ahí lo que pasó se convirtió en historia. Francisco Stanley Albaitero fue sido asesinado. Y pues este es Jorge Gil, el sobreviviente que no quiso participar en el documental de Paco Stanley que se estrenó hace unos meses en ViX. No sé si lo pudieron ver, yo sí lo pude ver, está muy interesante. Y este viernes 24 de mayo se estrena el otro documental, o más bien la otra serie que se llama ¿Quién mató a Paco? Y que también va a estar muy interesante. Y pues bueno, volviendo a Jorge Gil, pues este periodista de espectáculos, porque se acuerdan que era el que daba los espectáculos en el programa de Paco Stanley, estuvo presente cuando mataron al famoso conductor en el estacionamiento del Charco de las Ranas, ubicado en Periférico Sur, en la alcaldía Álvaro Obregón. Él pues fue uno de los testigos de este OMI, quien se encontraba dentro de su camioneta Lincoln Navigator modelo 97, donde fue asesinado Stanley al recibir al menos 4 disparos en su cuerpo, mientras que el periodista de espectáculos fue herido en una pierna. Y pues debido a su aniversario póstumo, hace pues unos meses, en junio, a través de ViX se estrenó el documental de la muerte de Paco Stanley titulado El Show, Crónica de un asesinato, y Jorge Gil no quiso participar porque ya vendría la serie, y la serie sí que está basada en el libro de Jorge Gil. Y en su libro, Jorge Gil también menciona: aquella tarde del 7 de junio de 1999, tras salir del programa con sello de mujer, Stanley, su asistente Jorge Gascón, Jorge Gil y Mayito se dirigieron a darse un charcazo. Ahí, Gil y Besares comieron unos huevos estrellados con chilaquiles, mientras Paco ordenó carne en chile pasilla con frijoles y totopos, los cuales fueron acompañados con agua de tamarindo. Sin embargo, la comida tomó relevancia en el caso de Stanley, ya que según Jorge Gil, a Mario Besares, antes de ir al sanitario, recibió una llamada. Se levantó de la mesa para contestar en forma privada y en cuanto colgó, expresó a todo que la comida le había caído mal y se fue al baño, acción que le salvó la vida, ya que en ningún momento salió del restaurante. Después, Paco Stanley fue acribillado en su camioneta el 9 de junio de 1999 en el estacionamiento del Charco de las Ranas. Pero bueno, una vez que terminaron de almorzar y que Mayito se fue al baño, y también recuerdan que ese día, según Mayito, se había lastimado el pie, lo traía con una, pues ¿cómo se dice? Una férula
una fédula, no sé cómo se dice. Lo podemos ver también en el último programa que está en YouTube. Vean cómo viene lastimado del pie. Y está lastimado del pie y baila súper bien el gallinazo y hace bromas. Y también misteriosamente nadie se explica. Un día antes tenía muy bien el pie y al otro día llegó así con el pie lastimado porque dice que se había lastimado. Él dice que, bueno, empezó a bromear ahí que porque había pateado a uno de sus hijos, etcétera. Pero incluso Paco Stanley le hace la broma, pues que se ve muy bien, ¿no? Para traer el pie lastimado muy bien. Pues qué raro, ¿verdad? Con todo el pie lastimado, así se fue, recibió esta llamada. Recibe una llamada, se separa de la mesa, una llamada privada. Inmediatamente después menciona que el desayuno le ha caído muy mal y se dirige al baño y se va a quedar en el baño todo el tiempo hasta que sucede esto. O sea, en ningún momento sale. Cuando sale es porque ya había pasado esta tragedia. Y pues Jorge Hill platica que una vez que terminaron de almorzar, Stanley y Hill subieron a la camioneta Lincoln Navigator modelo 97. No era del año, fíjense cómo pues estamos en el año 99 y Paco Stanley pues traía una camioneta del 97. Según la versión oficial, en ese momento Mario Besares recibió una llamada telefónica y después se dirigió al baño. Más tarde, mientras esperaban en la camioneta, un hombre se acercó al vehículo y comenzó a disparar contra Stanley. Jorge Hill fue herido en una pierna. Un agente de seguros que se encontraba en el lugar, que iba pasando justo en ese momento, también fue a Ceci y su esposa gravemente herida, al igual que uno de los acomodadores de autos. 3 balas atravesaron su cuerpo y una cuarta se alojó en el cráneo de Paco Stanley. Incluso medios de comunicación informaron que Jorge Hill murió cuando era trasladado al hospital. De tan grave que lo vieron y tan chorreado de sangre, pensaron que eso había sido cierto. Y en este documental, por ejemplo, Paul Stanley tampoco quiso participar en el documental de VIX. Sin embargo, si vemos la participación de Paola Durante, de Mario Besares, de los presidentes de TV Azteca y de Televisa, Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga Gallán respectivamente. Vemos al ex jefe de gobierno de la Ciudad de México ya pues muy viejito, ¿verdad? Cuauhtémoc Cárdenas, quien da su testimonio sobre el linchamiento que le querían hacer los fans de Paco Stanley tras su asesinato. Y sin embargo, pues otro que se ausentó, como les comentaba, fue Paul Stanley, a quien en varias ocasiones se le intentó contactar. Según el productor, se le envió un mail para conversar, pero no entraba dentro de las líneas del guión de lo que queríamos contar, pues cuando este evento sucedió él tenía 12 o 13 años. Y pues el director de ese documental mencionaba que en ese documental se iban a abordar las teorías o aristas que quedaron pendientes para lograr pues un acercamiento a la verdad. Y ahora también se me hace de muy mal gusto que después de todo este caso y de todo lo que se dijo en el libro de Jorge Hill, pues Mario Besares siga haciendo bromas al respecto. ¿Se acuerdan que apenas en TikTok o Instagram hizo una broma pues de muy mal gusto, diciendo que iba al baño o algo así, como que burlándose pues de este hecho? Y pues el director de este documental de VIX que se estrenó hace unos meses, él menciona que empezó a explorar el caso y de inmediato se dio cuenta de que había ahí muchas cosas que seguir, que deshebrar puntualmente sobre el caso. Y aparte de las situaciones criminalísticas, había una serie de consideraciones sociales y políticas de esa época, que es lo que sobre todo trata este documental, de cómo se levantó la gente, cómo este hecho causó ámpula pues en la sociedad y en el gobierno y toda esta lucha que surgió a partir de ahí. Y es lo que se marca en este documental. Pero ahora viene, este viernes se estrena, por fin, es una serie que yo he estado esperando mucho. Por fin pues se estrena la serie de Paco Stanley, ¿Quién lo mató? Y esta serie mencionan que va a estar muy buena y que sí se va a acercar más a la realidad, más a la verdad, sí se va a hablar más de este hecho fatídico, no tanto como el documental que tocó cuestiones más sociales, políticas, etcétera, sino que esta serie sí nos va a decir la verdad y que esta serie está basada en el libro de Jorge Hill, Mi Verdad. Y pues esta serie nos llamó muchísimo la atención cuando yo escuché que iba a estar protagonizada por Diego Boneta,
Roberto Duarte, Belinda, Zuria Vega y Luis Gerardo Méndez, la verdad que me quedé con la boca abierta porque son, bueno, en algunos casos sí son muy buenos actores, es un muy buen elenco y para que hayan aceptado formar parte de esta serie, significa que la serie va a estar muy bien. Esperemos que no nos salgan con una cochinada como lo fue la serie de Gloria Trevi, Ella Soy Yo. Esperemos que estas sí no parezcan capítulos de La Rosa de Guadalupe y que sí sea una serie formal, una serie en forma como debe de ser, donde se nos cuente pues la verdad o lo más acercado a la verdad, y es por eso que Jorge Gil pues no quiso participar en este documental, ni tampoco Paul Stanley, porque ellos eran más apegados pues a esta serie que se estrena este viernes 24 de mayo en Amazon, en Prime Video. Y pues a casi 25 años de la muerte de uno de los conductores y comediantes más famosos y queridos de México, díganme por favor quién no lo conocía. Yo me acuerdo que regresaba de la escuela y que justo a esa hora, a las 2, 3 de la tarde, después de TVO, empezaba Paco Stanley y comíamos pues todos juntos en familia viendo el programa de Paco Stanley. Es un personaje que sí marcó a muchísimos hogares y que este hecho trágico pues sí cimbró a muchas personas. Y pues las preguntas sobre su asesino continúan y ahora pues para ponerle más leña al fuego pues llega la serie de Paco Stanley, ¿Quién lo mató? Y pues lo más llamativo de todo esto, además de regresarnos a esa polémica, es el gran elenco por el que está conformada la serie. Pues como les digo, cuenta con nombres como Diego Boneta, Roberto Duarte, Belinda, Zuria Vega y Luis Gerardo Méndez. Y pues recuerda que esta es una miniserie, no es un documental, y esta producción dice ser una miniserie de ficción inspirada en hechos reales. Así que no te la vayas a tomar como si fuera un documental, pues inventa, imagina, recrea varios escenarios y conversaciones. Ya también pudimos ver hace unas semanas el tráiler de esta serie y vemos cómo, bueno, en este tráiler pudimos ver cómo la historia pues se va a desarrollar alrededor del último día de vida de Paco Stanley en el año pues 1999. Y en cada uno de los episodios se abordará la perspectiva de cada uno de los implicados en este asesino. Esperemos que liberen todos y que no nos tengan en ascuas cada semana, ¿verdad? Esperando que llegue viernes para liberar otro episodio. Esperemos que ya estos 6 capítulos ya estén liberados, ya estén libres para que toda una tarde, una noche podamos ver toda esta miniserie de un jalón. Y pues como pudimos ver en el primer tráiler de la serie de Paco Stanley, involucra también parte del proceso de investigación de la muerte, así como todas las sospechas y presuntos motivos detrás del crimen. Y pues si eras muy pequeña o muy pequeño o todavía no nacías cuando pasó este hecho, no te preocupes porque pues en esta miniserie nos van a contar todo lo que pasó en ese día. Sabemos, ¿no? Que esa mañana del 7 de junio de 1999, el conductor junto a sus colaboradores Mario Besares y Jorge Gil hicieron una parada para almorzar en el restaurante El Charco de las Ranas, en la sucursal al sur de la Ciudad de México, y ya de salida, mientras esperaban que Besares los alcanzara en la camioneta porque fue al baño misteriosamente, unos hombres se aproximaron y lanzaron más de 20 disparos al vehículo y pues esto terminó con la muerte de Paco Stanley. Esta serie, como les digo, se estrena este viernes 24 de mayo y será exclusivo de la plataforma Prime Video y solo contará con 6 episodios. Y Diego Boneta, de ser Luis Miguel, ahora es Jorge Gil. Ahora se pondrá en la piel de este periodista de espectáculos y colega que también estuvo presente en el asesinato de Paco Stanley y es el que va a estar dirigiendo pues toda esta historia. Por eso les dije que esta miniserie va a estar basada en el libro de Jorge Gil, Mi Verdad. Y aunque escribió un libro sobre los sucesos de ese día llamado Mi Verdad, se alejó de la vida pública tras las investigaciones y creo que actualmente reside en los Estados
Unidos. Después, Luis Gerardo Méndez es Mario Besares, y la verdad que lo poquito que pudimos ver en el tráiler está muy bien realizado, está muy bien preparado. Este es un actorazo y pues es uno de los personajes más importantes en la serie de Paco Stanley. Es sin duda, pues verdad, es Mario Besares, mejor conocido como Mayito, y pues no solo era copresentador junto a Paco Stanley, sino que era amigo, colega y patiño del conductor, y pues además fue uno de los principales sospechosos en el asesinato. Mayito, creador del famoso gallinazo, será interpretado por Luis Gerardo Méndez, que también saldrá, que también pues lo hemos visto que sale en otros proyectos, ¿verdad? Que es un actorazo. Después de Paola Durante, esto está pues un poco gracioso, está Belinda. Otra involucrada en el caso de Paco Stanley fue Paola Durante, sobre todo por esta declaración que hace Jorge Gil, que misteriosamente pues lo va a visitar al hospital cuando no era nada cercanos, y pues a él le sorprende esta pregunta que le hace que si vio a alguien o si vio a algo, y a él se le hace muy raro. Él hace esta declaración y es por eso que mandan a llamar a Paola Durante. Y en ese entonces ella era bailarina y edecán en el programa de Paco, y quien buscaba aspirar a ser actriz de telenovela. Belinda, o Beli Bélica, ¿verdad? Como su último video, pues le dará vida a Durante luego de salir en la serie de Bienvenidos al Edén en España. Pues la vamos a ver también en esta serie de Paola Durante, a ver qué tal. Y Zuria Vega va a ser Brenda Besares. La actriz mexicana ya dio el paso de las telenovelas al streaming, y pues ahora la veremos en el papel de Brenda Besares, la esposa de Mario, que estuvo todo el tiempo al lado de Mayito mientras lo involucraron en el caso. Y Cha es Benito Castro, el integrante de bandas como Fobia y Moderato. También es parte de la serie de Paco Stanley y dará vida a Benito Castro, actor y comediante mexicano que fue gran amigo de Paco. Luego, Jorge Zárate es el fiscal, será la cara de la justicia, y pues aunque aparentemente no se base en ninguna persona específica, a través de él veremos cómo reacciona la justicia ante el AC de este famoso conductor. Y a Jorge Zárate, si no lo recuerdas, sí lo hemos visto, pues tiene una amplia carrera en cine que incluye películas como El crimen del padre Amaro, Nicotina, Somos lo que hay, entre otras películas que él ha realizado. Y luego Roberto Duarte es Paco Stanley, y aunque podría parecer el rol más importante de la serie, la verdad es que lo veremos poco. Sin embargo, el comediante y conductor más amado y polémico de los años 90 será interpretado por Roberto Duarte. Y al respecto, aunque Jorge Gil nos dice una teoría de lo que pasó, realmente existen 4 teorías de lo que pudo haber sucedido en torno a este asesinato del conductor de televisión y comediante Paco Stanley, que conmocionó a la Ciudad de México y a todo el país entero en 1999. Desde un principio comenzaron las especulaciones de que si el asesino fue un crimen pasional, si fue por celos profesionales o si fue un ajuste de cuentas con el Arcotrap. Y además, pues comenzó la batalla de una televisora contra el gobierno capitalino, ¿verdad? Sobre todo, de TV Azteca, que empezó a atacar pues al gobierno capitalino. La PGJ del DF realizó la investigación y arraigó a los presuntos culpables, quienes después fueron puestos en libertad por falta de pruebas. Por su parte, TV Azteca hizo su indagatoria paralela para desacreditar el trabajo de la Procu. El caso Samuel del Villar, conducido por Lili Téllez, destacó que por capricho del procurador les fuera robada la libertad a Mario Besares y a Paola Durante. Esto es lo que alegaba TV Azteca, que por este documental de Lili Téllez es que Samuel del Villar estaba en su contra y por eso había procedido en contra de Mario Besares y de Paola Durante. Y pues a que se cumplan ya pues muchos años de este asesinato, todavía este crimen no ha sido aclarado y tampoco hay responsables en prisión, y pues solo flotan en el viento rumores, y por eso pues te vamos a presentar estas 4 hipótesis
del homicidio del comediante. La primera es que había una deuda condonada. Un expediente de la Procuraduría Capitalina señala que por una fuerte deuda económica, Luis Ignacio Amezcua, el rey de las metanfetam, planeó junto con Erasmo Pérez Garnica, el Cholo, la muerte de Paco Stanley durante una reunión en la zona 3, estancia 9 del Reclusorio Sur, el 22 de abril de 1999. El Cholo y Paola Durante debían acordar el día del homicidio con Mario Besares, quien a cambio de ubicar a la víctima saldaría su deuda con Amezcua y al mismo tiempo se libraría del préstamo que le hizo Paco Stanley. Es decir, Mayito tenía una hiperdeuda tanto con Luis Ignacio Amezcua, pues un arco muy fuerte en esa época, y también tenía una deuda con Paco Stanley. Entonces, al hacer esto, al participar en esto, Mayito se libraría de estas dos cuentas. La segunda teoría es que hubo vínculos con el arco. En el boletín de prensa de la PGJDF, con fecha 27 de agosto de 1999, se establecía que existía una estrecha relación de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, y Paco Stanley. Y se acuerdan que Benito también nos platica de esto en el documental de ViX y que incluso lo recibía en sus oficinas. Y durante un asalto en noviembre de 1998 en el restaurante Las Gaoneras, el conductor de televisión recibió la primera amenaza de muerte, ya que al ser despojado de su reloj, el delincuente le informó que había sido enviado por Luis Ignacio Amezcua a matarlo. Después del incidente, Paco Stanley tramitó un permiso de portación de arma ante la Secretaría de Gobernación, que le fue otorgado el 11 de mayo de 1999. Y además contrató a los hermanos Tamayo, a Fernando y a Enrique Pérez Tamayo, como escoltas, pues el miedo no andaba en burro. Y trascendió que a Paco Stanley lo mató porque le debía dinero al arco. Al parecer se había negado a pagar una deuda y había mandado a volar a su proveedor. Por eso el 7 de junio de 1999 en el restaurante El Charco de las Ranas fue asesino de 4 disparos a la cara y la cabeza, y además Jorge Gil recibió 6 disparos. Mario Besares resultó ileso porque tardó 15 minutos, súper raro, en salir del baño, pero las constancias de la averiguación previa señalan que fue el responsable de que Paco Stanley estuviera colocado en la posición exacta que requería el Cholo y sus acompañantes para ejecutar el crimen, porque se acuerdan que ahí inmediatamente estaba el puente, entonces llegaron por ese puente peatonal y salieron también corriendo por ese puente peatonal. La siguiente teoría es que durante años las bromas de Paco Stanley con respecto a la esposa de Mario Besares en los programas de televisión en vivo eran muy recurrentes y eran bromas muy pesadas, que también pueden ver los videos en YouTube. Se llevaban muy fuerte, la verdad, y pues se especuló que el hijo de Brenda no era de Mayito, sino de Paco. Y bueno, que también ya ha salido el hijo a hablar, incluso habla en el documental de ViX, mencionan que pues ya se hizo una prueba de ADN y que efectivamente es hijo de Mario Besares y que sí se parece mucho a la familia de Besares o a la familia de ella, ¿no? Es lo que nos dicen ellos. Y pues hubo quienes pensaron que Mario Besares conspiró para matar a Paco Stanley, ya que se congraciaría con el arco y eliminaría a su Sancho. Y años después, en noviembre de 2012, Brenda Besares reveló en su libro Demasiado fuerte, la novela, que sufrió acoso sexual de Paco Stanley durante varios años y aseguró que Stanley, ya con unas copas encima, le propuso que dejara a su esposo y que se fuera con él. Esto es muy fuerte, y también es muy fuerte la revelación que hizo Monique, ¿se acuerdan? Donde nos cuenta su testimonio de que también pues Paco Stanley no era una blanca palomita y que pues también acosaba a las chicas que trabajaban con él, a las edecanes, a las modelos o a las
muchachas que pues iban a pedirle una oportunidad de trabajo. Y pues la cuarta teoría es que pues andaba en malos pasos, que al final yo creo que todas estas teorías se unen y dan la causa de este trágico suceso. Y aquí pues los estudios periciales establecieron que Paco Stanley presentaba lesiones en las fosas nasales, traía cocaína en el momento del atentado, imagínense, y aparte imagínense añísimos de tener esta adicción, tenía destrozada esa nariz, y también en su vehículo se encontró un molino de jade chiquito que se utiliza para pulverizar la coca, y en el examen toxicológico practicado al cuerpo salió negativo. Entre sus ropas, Paco Stanley llevaba una identificación vigente como servidor público de la Dirección General de Normatividad y Supervisión en Seguridad de la Subsecretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, que ahí tendríamos que investigar quién le dio esta identificación, y pues se dijo que Stanley tenía una cuenta de $5 millones en las Islas Caimán, y que Mario Besares dio positivo para cocaína en su análisis de orina, y pues eso para nosotros no era ajeno ni extraño. Incluso pues se dice que en un baile en uno de estos programas, esto también lo podemos ver en YouTube, pues se le cayó una bolsita, ¿verdad? Pero él dice que no, que él era un papelito donde traía anotado un teléfono, pero pues la verdad es clarísima y es evidente que era una bolsita de esta sustancia. Y un informante de la DEA aseguró que Paco pertenecía a la estructura del cártel de Juárez. Vean qué fuerte, un informante de la DEA aseguró esto, que Paco pertenecía a la estructura del cártel de Juárez. En una de las líneas de investigación se le señaló como proveedor entre los adictos del mundo del espectáculo, al estar vinculado con los hermanos Muñoz Talavera, capos del cártel de Juárez, como lo fue en su momento la pájara Peggy. ¿Se acuerdan que también se decía que era proveedora ahí en Televisa? Y la versión expone que fue acribillado por sicarios de los Arellano Félix, enemigos de Amado Carrillo, en la batalla por ganar la plaza del Distrito Federal, y que los autores materiales fueron Luis Alberto Salazar Vega, el Bolas, Rubén Quintero Madrid, el Rito, y un hombre apodado Hitler, y pues le estorbaba al cártel de los Arellano Félix. Y pues si tenías curiosidad de saber qué pasó con todos los implicados en el caso Stanley, pues te voy a decir ahorita dónde están actualmente. Por ejemplo, Mario Besares y Brenda Besares, el 4 de junio del año 2001, casi 2 años después del asesino, Mario Besares estrenó el programa, salió libre de la cárcel y estrenó el programa Ya Llegó Mayito en el canal 13 de TV Azteca. Y en su primera transmisión superó el rating de Aquí Entre Dos, que conducían Andrea Legarreta y Marta Carrillo por el canal 2 de Televisa. Pues claro, imagínense, todos estaban a la expectativa de qué iba a decir o qué iba a hacer, o si iba a hacer una copia de Pácatelas o del programa que tenía con Paco Stanley. Y que también aquí está muy extraño, también Jorge Gil lo menciona en su libro, que TV Azteca apoyó en todo momento a Mario Besares, y que incluso pues recibía una ayuda mensual de 50,000 pesos, cosa que pues a él le dieron una patada y se fue, ¿verdad? Decidió marcharse del medio del espectáculo. Pero ustedes, ¿por qué creen que TV Azteca apoyaba y apoyó en todo momento a Mario Besares? ¿Será que Mario Besares sabía algo más? ¿O será que ellos también eran proveedores en TV Azteca de esta sustancia? Díganme, por favor, escríbanme en los comentarios por qué creen que TV Azteca apoyó tanto en demasía a Mario Besares en este caso. Y actualmente Mayito y Brenda no se divorciaron y son conductores del programa Acábatelo, todo igual, ¿verdad? Se llama mucho como Pácatelas, Llévatelo, como estos programas que tenían con Paco Stanley, de Grupo Multimedios, que se transmite en Monterrey de lunes a viernes de 4:30 a 7 horas. Y el programa lleva 7 años al aire, y además participan en la obra Sex and the Crisis en el Teatro Versalles, y presentan el show de Mario Besares y sus amigos en eventos privados. Y pues bueno, hemos visto también a Mayito dando múltiples entrevistas. Estuvo con Jordi Rosado, con Adela Micha, etcétera. Lo vimos en el documental de VIX. También a Brenda. Después Paula Durante,
En enero de 2008, prima de Bárbara Mori, fue la conejita Playboy México, donde se mostró sin ropa y sin cadenas, y además en 2013 lanzó la línea de lencería Diamante Rosa, con diseños para uso diario, noche de bodas, luna de miel, pijamas, entre otras cosas. Y pues en la tienda virtual de iTunes por 12 pesos puedes descargar su single Diamante Rosa y bailar música electrónica. Es integrante del grupo Las Bravas junto a Marian Cantú, Jacqueline Arroyo, Brenda Angulo y Liliana Lago. Y pues saliendo de la cárcel también participó en muchos programas de TV Azteca, también se le dio la mano, TV Azteca la apoyó en todo momento. Ustedes también díganme qué opinan al respecto o por qué piensan que se dio este gran apoyo a estos dos personajes. Y pues Paula Durante se transformó totalmente la cara y no es porque haya entrado a cirugías, etcétera, sino se arregló los dientes y esto cambió por completo la cara que teníamos de ella cuando fue todo este hecho. Y bueno, actualmente se pintó el cabello de negro, dice que ya no quiere que ser reconocida por ser rubia. Creo que vive ya en la playa, muy tranquila, pintando, alejada pues también de todos los medios. Después, Erasmo Pérez Garnica el Cholo, el 27 de agosto de 1999, fue arraigado por su parecido físico con el homicida de Paco Stanley, pero un año y medio después, el 25 de enero de 2001, el juez 55 penal del Reclusorio Oriente, Rafael Santana Solano, lo absolvió por falta de pruebas y se encuentra en libertad. Y por último, Jorge Gil, el periodista de espectáculos, pues sacó el libro Mi Verdad en octubre del año 2000, donde expuso los negocios raros de Paco Stanley, así como la ríspida relación del comediante y Besares, entre otras cosas, y actualmente es locutor de radio y vive en Estados Unidos. Y pues hasta aquí la reseña de este libro. Dime por favor qué te ha parecido. Si te ha gustado, suscríbete, regálame un like, dale click a la campanita, envíame todos tus comentarios y nos vemos en la próxima reseña. Y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo. Hasta la próxima.